Bien, buenos días, bienvenidos a todos los asistentes aquí presencialmente y a los que nos están siguiendo online a través de la conexión Zoom. Os doy la bienvenida a la escuela como sede, como punto de encuentro para uno de los encuentros en la mar que patrocina el Clúster Marítimo Español a través de la cátedra que tiene en la escuela, la cátedra del Clúster Marítimo. En estos encuentros se ponen en valor, se comentan, se abre hacia el mundo en general la preocupación que tenemos en nuestra sociedad por determinados temas candentes de cara a compartir con las personas que más saben de estos temas, compartir conocimiento, experiencia, criterios y, en definitiva, pues una cierta sabiduría, si se me permite la palabra, para poderla hacer un acervo común, ¿no?, entre todos nosotros. Hoy nos ocupa el tema de la ciberseguridad y tenemos ponentes muy versados en esta materia. Creo que en España, además, el tema de la ciberseguridad en los últimos años está tomando una importancia considerable en el contexto internacional. Estamos bastante puestos, incluso la industria está bastante puesta en este tema. Y, en definitiva, aunque mis compañeros en la mesa van a extenderse más, yo quería acentuar el aspecto de que la ciberseguridad es una preocupación creciente de cara a mantener una integridad de los datos, una disponibilidad de los datos y una confidencialidad de los datos, estos tres aspectos que se destacan mucho, y todo en un contexto en el que los datos cada vez son más importantes porque cada vez tenemos muchos más datos, manejamos muchos más datos y dependemos casi en exclusiva de los datos en nuestro quehacer cotidiano. Sin más, bienvenidos nuevamente a todos y le dejo a Vicente Capel que nos haga la introducción correspondiente. Muchas gracias. Gracias. ¿Se me oye bien? Bueno, pues yo repito otra vez las gracias a la escuela que nos da esta sala, incluso muy grande para los que somos, pero no somos pocos y también hay bastantes por allá. Bueno, voy a hacer una pequeña puesta en escena, luego presentaré el primer conferenciante y luego entre conferenciante y conferenciante haré la presentación de cada uno de ellos, porque si los presento los tres de golpe, luego cuando llega el tercero, pues quizás se queda un poco olvidado. Recomiendo también la página web tanto del Bureau Veritas como de Genova y la página web de la Armada, que está allí representada en la bandera, porque hay mucha información, además de lo que vais a recibir, hay otra mucha información. Bueno, paso a hacer una pequeña historia de lo que es la comunicación. En 1900, la telegrafía sin hilo. 1910 y 1914, accidente del Titanic y anteriormente el accidente colisión de otros dos transatlánticos. En la primera colisión, la de los dos transatlánticos en el 2010, se salvaron todo el mundo. Y en la del Titanic se salvó también bastante gente, del orden de 800. Todo gracias a la telegrafía sin hilos y los barcos que estaban alrededor tenían. En aquel entonces yo creo que no había un convenio todavía de telegrafía sin hilos y a raíz de ahí ya hubo una reglamentación y se impusieron las guardias en telegrafía y bueno, unos códigos estándar. Y ya saltando al 1980 nos encontramos con el satélite de comunicaciones que nos permite tener voz y fax.
Eso es un gran avance y ahí todavía el tema del virus no aparece. Pero si avanzamos un poquito más, en el 1990 se empiezan a poner los peces a bordo. Al principio había en las grandes navieras, y cuando digo grandes navieras era Maersk, por ejemplo, en la que yo estaba en ese momento, pensaban que un pez normal y corriente no se podía, habría que marinizarlo para instalarlo a bordo. Al poco del tiempo nos dimos cuenta, o se dieron cuenta ellos, mejor dicho, que se podía perfectamente coger uno de la calle y ponerlo a bordo y no pasaba nada. Entonces ya el PC entra. Y entonces aquí ya puede empezar el tema de los virus. Evoluciona el satélite de comunicaciones, tiene banda ancha. Eso es una ayuda enorme a los tripulantes porque pueden comunicarse con su casa, y también la oficina tiene una posibilidad de mandar un montón de datos, comparar parámetros. Hay una interacción grande entre la oficina y a los tripulantes, como no, pues les tienes que permitir comunicarse con su casa. Con lo cual ya empezamos a entrar en una época de virus. En 2010, ya estoy casi cerquita del arranque de los conferenciantes, la cantidad de datos que se cruzan entre tierra y barco es enorme. No solo ya con la propia naviera, sino que se delega y se le mandan al fabricante del motor para que analice por los parámetros de combustión, las presiones o las temperaturas, y todo eso con cada uno de los equipos a bordo. Hay una inteligencia enorme con equipos, con gente que fabrica los equipos. Ahí está la cadena de suministro. Y el virus ya lo podríamos poner al cubo. O sea, empezamos sin virus, virus al cubo. Y con esto, pues he acabado mi introducción y voy a presentar al capitán de navío José María Guerrero Arconada. Bueno, interviene el primero porque la Armada y los ingenieros empezaron hace 250 años, se creó la Escuela de Ingenieros de la Armada por Carlos III, rey quizá de Trafalgar. Y desde entonces, pues claro, ingenieros de la Armada se abrieron ya también a los ingenieros civiles, y por lo tanto hay una trayectoria de 250 años continuada de ingenieros que trabajan para la Armada. Y por eso he puesto ese símbolo. José María Guerrero nos va a hablar de ciberamenazas y reto de futuro en la Armada. Es, aparte de capitán de navío, por lo tanto pues ha pasado de teniente de navío y subiendo por el escalafón, es máster en política de defensa y seguridad de la Universidad Complutense. Y sí he querido resaltar este dato porque se sale un poco de lo habitual. Y también otro dato que he sacado de la biografía, que era extensa, fue que participó en la Operación Atalanta. Yo también participé en la Operación Atalanta, pero como armador cruzábamos por ahí y nos acogíamos, porque no se dejaba a los buques españoles tener guardias armados a bordo, nos acogíamos a la protección del convoy de Atalanta. Bueno, pues yo sin más dejo la palabra. Antonio, director, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Como bien ha dicho Vicente, llevamos 250 años desde que se creó la Escuela de Ingenieros Técnicos de Navales de la Armada, pues con esta relación y como por supuesto no puede ser de otra manera, seguiremos teniéndola. Solo ha dicho una cosa que me ha preocupado un poquito, y es que ha traído a los expertos en cada una de las materias. Decían que había que, para ser experto en una materia, estar más de 10.000 horas dedicado en exclusiva a ella, y me quedan unas cuantas, pero bueno, estamos trabajando en ello. No quisiera entretener más el comienzo de la introducción, y sí que quisiera
hacer un pequeño resumen de lo que voy a exponer, el ciberespacio, que es un escenario de confrontación. Veremos cómo, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, pues orientamos esa defensa de nuestros sistemas, de nuestros medios, para poder confrontar las amenazas que existen, en particular en el ámbito marítimo. Hacer un pequeño resumen, porque no nos daría para mucho más las tecnologías emergentes que actualmente pues, nosotros evaluamos, vemos sus ventajas, sus inconvenientes y cómo las podemos afrontar como reto de futuro y sobre todo cómo las podemos incorporar. Y finalmente pues terminar con unas pequeñas conclusiones. Bueno, como decía, la Estrategia de Seguridad Nacional marítima que nace en este año dice que presenta el dominio marítimo como un espacio global de importancia estratégica. Desde esta posición de partida, la estrategia describe un primer capítulo con un escenario de un horizonte 2030 en que los espacios marítimos serán testigos de una mayor competición geoestratégica. Este dominio es un espacio dimensional global clave para la economía mundial, donde el transporte marítimo internacional es vertebral. Más del 80% de mercancías transita por mar, un espacio de conexión entre países, culturas, ideologías, ciudadanos unidos por medios de línea de comunicación marítima, sistemas tecnológicos y de telecomunicaciones que ya todos ustedes conocen. Los puertos comerciales marítimos y los buques modernos dependen en gran medida de los funcionamientos TIC de a bordo, complejos y dinámicos en los que las cadenas de suministro basadas en las tecnologías de la información y las comunicaciones operan en un entorno marítimo complejo. Esto implica muchas partes interesadas e infraestructuras que interactúan entre sí, y así como activos físicos y sobre todo cibernéticos hoy en día. Es importante resaltar que el 99% de la información digital a nivel mundial transcurre a través de cables submarinos, en el que existen transacciones financieras, intercambio de información digital, el creciente número de dispositivos conectados a la red que dependen todos de esta infraestructura. Esto hace que nuestras infraestructuras tengan un enorme valor estratégico. Pero quisiera empezar esta presentación con 4 ejemplos, porque hay infinitos, miles de los que muchos sabemos y muchos no descubriremos nunca, de los ciberataques más destacados de esta primera quincena de siglo. En el año 2003, pues Taiwán recibió uno de los primeros ataques en el que ellos culpaban a las autoridades chinas, se infectaron todos los sistemas de bolsa, infraestructura, control de tráfico, de un ataque de pura denegación de servicio con virus y troyanos. Posteriormente, en 2010, como todos saben, Stuxnet pues, registró un ataque a las centrifugadoras del programa de enriquecimiento de uranio de Irán. Este malware incluía, es importante reseñar de entonces, 5 exploits tipo 0-day, exploits que todavía no se sabía absolutamente nada de ellos, y los efectos supusieron que los sistemas de controladores lógicos programables de la propia infraestructura se vieran alterados. Otro ciberataque a una plataforma petrolera, la Noble Regina, reportado en diciembre de 2012, pues logró tomar el control de todas las bombas de achique de la plataforma y lograron escorarla a aproximadamente unos 17 grados, provocando un accidente que afectó a 89 trabajadores, estructuras de apoyo y pérdidas económicas importantes al astillero. Y finalmente quisiera destacar el ataque de un ransomware que se llamaba NotPetya en 2017, que afectó a muchas compañías e instituciones de todo el mundo, grandes empresas, incluidas la naviera Maersk, en el que reportó que aproximadamente le había costado ese ataque a unos 300 millones de dólares. Pero en relación a los sistemas, en particular de la tecnología de operación, en los últimos años, como bien sabemos, se ha mejorado muchísimo la tecnología de la información en todas las unidades, implementando políticas de seguridad muy bien definidas. Sin embargo, y a pesar de que la industria y las necesidades tecnológicas han seguido evolucionando vertiginosamente a lo largo de las últimas décadas, no se ha hecho el mismo esfuerzo e hincapié en la seguridad de tecnología de tipo industrial. La incorporación de los elementos COTS al sistemas militares es algo cada vez más habitual, pero es en los campos de la electrónica y la informática donde adquiere una mayor relevancia. La rapidísima evolución de los costes llevaría aparejado un minucioso estudio que obliga a adquirir productos comerciales sin las debidas garantías de seguridad. Esto no solo afecta evidentemente al software, sino también al hardware y muy particular aquel que incluye componentes en determinados países.
Los atacantes pueden, y de hecho lo hacen, obtener visibilidad sobre los dispositivos OT que están abiertos a Internet utilizando motores de búsqueda, identificando modelos vulnerables y puertos de comunicación abiertos y luego utilizar los metadatos contextuales para identificar dispositivos que son de especial interés. ¿Pero esto qué representa? El lucro obtenido por el ciberdelito se estima que supera ya el del tráfico de drogas, armas y seres humanos, convirtiéndose en la tercera economía mundial por detrás de Estados Unidos y China. Y más afectados, por ser más lucrativo para los ciberdelincuentes, son las pequeñas y medianas compañías, pues tienen suficiente músculo financiero para situarse en la diana criminal, pero no tienen el suficiente músculo financiero para poder adoptar estrategias de ciberseguridad adecuadas que les frenen de todas estas amenazas. Aproximadamente en la Unión Europea hay unos 25 millones de pymes que emplean aproximadamente 100 millones de personas y representan más de la mitad del interior bruto de la Unión Europea. Difícil pensar que los ciberdelincuentes no van a seguir atacando todas estas infraestructuras. Por tanto, el ciberespacio es un entorno ideal por un bajo coste relativo, fácil acceso y ejecución, ubicuidad, gran efectividad, impacto y bajo riesgo. A pesar de esto, en una encuesta que hizo Accenture en diciembre de 2023, año pasado, a finales de año, el 70%, este dato para mí es relevante, el 70% de los CEO españoles cuestionan la capacidad de sus organizaciones para protegerse de los ciberataques, a pesar de que el 94% dicen que la ciberseguridad es algo fundamental para el crecimiento y estabilidad de su organización. Pero lo peor de todo es que aproximadamente 2/3 de ellos no implementan estas estrategias de ciberseguridad en todos sus contratos, servicios o productos. Eric Emerson, empresario informático estadounidense, director ejecutivo de Google, decía que este ciberespacio es anarquía. Es un espacio que impregna y estimula actividades del ser humano y diluye fronteras, pero también campo abonado para nuevos y serios riesgos y amenazas. Sin límites ni fronteras, con infinidad de actores en un entorno legal muy complejo que deja sensación pura de impunidad. Afecta a todas las actividades del Estado y puede dañar su integridad. Las nuevas amenazas para nuestra seguridad son múltiples, de forma tanto individual como colectiva, y tienen un denominador común. Son diversas, cambiantes, e Internet y su tecnología asociada están contribuyendo a ello de una forma cada vez más determinante. Pues la transformación digital de nuestras sociedades y economías, como se está describiendo, está resultando altamente disruptiva. A esto hay que añadir la transversalidad de las ciberamenazas, los agentes intervinientes, de los intereses ocultos y, en consecuencia, de la motivación real de las acciones, de las técnicas empleadas y su enmascaramiento. Acciones de falsa bandera, guerra asimétrica, amenazas híbridas, zona gris, guerra electrónica, guerra hacker, guerra en red, guerra de información, en definitiva, ciberamenazas complejas. La interconexión de la mayoría de los dispositivos a través de la red, el Internet de las Cosas y la existencia de estados fallidos propician la aparición de grupos criminales terroristas, hacen del ciberespacio el medio para acceder a las infraestructuras de sus enemigos desde cualquier parte del globo. No necesitan desplazar personas a los países donde quieren actuar, donde existen fuertes medidas de seguridad para evitar ataques terroristas. Lo cual, unido al anonimato de la red y la supuesta impunidad de los usuarios, lo han considerado el medio ideal para realizar sus acciones. Desde mi punto de vista, el sector marítimo en general se enfrenta a 4 ciberamenazas principales. En primer lugar, ataques a los sistemas de navegación que pueden desviar barcos, lo que puede provocar colisiones o encallamientos. En segundo lugar, secuestro de los sistemas de comunicación que puede aislar a los buques o proporcionar formación falsa, lo que perturba las operaciones y puede facilitar los ataques físicos. En tercer lugar, el robo de datos confidenciales, como bien mencionaba anteriormente, la confidencialidad de los datos, elemento crítico en nuestros sistemas IT, incluidos los manifiestos de carga, información de la tripulación, inteligencia militar, que puede tener graves consecuencias económicas y para la seguridad. Y finalmente, la manipulación de los sistemas de carga, que puede facilitar el contrabando, el robo o incluso el transporte de materiales peligrosos. Estas amenazas no son hipotéticas, representan riesgos reales y crecientes para las operaciones marítimas. Les pongo dos casos de estudio, uno real y otro hipotético, que no sucedió como se plantea, pero que podría haber sucedido, y las consecuencias que podría tener un ciberataque. Por un lado, en el lado de su izquierda, tienen en 2018 el puerto de Barcelona, un puerto que sufrió un ciberataque importante. Interrumpió operaciones portuarias afectando a carga y descarga de mercancías, procesos aduaneros y logística en general.
El impacto se extendió más allá del propio puerto, causando retrasos y pérdidas económicas en toda la cadena de suministro regional. La respuesta del puerto, muy adecuada, consistió en aislar los sistemas afectados, contratar expertos en ciberseguridad e implementar medidas de seguridad mejoradas. El segundo planteamiento, el de la derecha, es un hecho real, el Evergreen, todos conocido, pero lo que trata es un bloqueo que tuvo una gran repercusión a nivel global. Según las estimaciones de la firma Lloyds, el incidente costó a la economía mundial entonces 400 millones de dólares por hora, dado que el canal transita aproximadamente 9.700 millones de dólares de media en los 93 buques que cruzan a diario el canal. Por tanto, hay tres hechos importantísimos en estas circunstancias que pueden ser producidas o bien por un hacker o bien que podrían haberlo sido. Pérdidas financieras por interrupciones operativas, sin lugar a duda. Para contrarrestar estas amenazas son necesarias importantes inversiones en infraestructura de ciberseguridad y formación, lo que supone una carga adicional para todas las navieras y la posibilidad de que se produzcan ciberataques que afecta sobre todo a la confianza de los inversores en el sector marítimo. Pero desde el punto de vista militar, las dinámicas geopolíticas actuales en relación a las ciberamenazas son quizá el elemento más peligroso que se plantea. En julio de 2016, la OTAN reconoció el ciberespacio como un dominio más de la guerra, lo que implica que los detalles llevados a cabo en este contexto podrían desencadenar como respuesta acciones recogidas en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, o lo que es lo mismo una respuesta militar ante ciertos ataques o ciberataques, como el incidente acaecido en Estonia en la primavera de 2007, en el que tuvo 3 días de denegación de servicio. Es un ataque de grandes dimensiones contra un Estado y está tomado como referente en este tipo de amenazas. Se puede afirmar con rotundidad que la Guerra Fría cibernética está muy caliente y bajo el eufemismo de hackers patrióticos o cibermilicias, los diferentes estados están probando grandes ciberarmas. La dimensión militar de la ciberseguridad marítima es importantísima. Las operaciones navales corren el riesgo de ser objeto de espionaje por medios cibernéticos, lo que podría poner más en peligro información crítica para misiones. Los buques militares, a pesar de sus avanzados sistemas, no son inmunes a los ciberataques que podrían inutilizar las comunicaciones, los sistemas de navegación o sistemas propios de armamento. Por tanto, la importancia estratégica de la información marítima, incluidos los movimientos de los barcos, los detalles de carga y despliegues navales, convierten al ecosistema marítimo en un objetivo primordial para las actividades cibernéticas patrocinadas por otros espacios. Hasta hace algunos años, los sistemas de combate de los barcos, como decía anteriormente, eran inmunes. Por lo general, los sistemas actualmente TI poseen un alto nivel de seguridad, pero los sistemas TO de tecnologías de operación están expuestos a las mismas vulnerabilidades y, a diferencia con redes TI, estas interaccionan con el mundo físico. Esta convergencia implica la necesidad de adoptar nuevas medidas que tenemos que implementar. Los sistemas de tecnología de operación han ido adoptando soluciones de tecnología de la información para promover conectividad con los sistemas comerciales corporativos, obteniendo mejoras competitivas sin lugar a dudas, y se han añadido capacidades de acceso remoto para lograr mayor rapidez y eficiencia en los procesos de mantenimiento y se ha complicado soberanamente su ciberdefensa. Para mitigar este riesgo, las organizaciones deben desarrollar e implementar un plan director de seguridad de tecnologías de operación, integrarlo con la ciberseguridad de la tecnología de la información, teniendo en cuenta los requisitos y características específicas de los sistemas industriales. Esto incluye definir los objetivos y el alcance del plan, establecer un equipo multifuncional que comprenda tanto la tecnología de operación como la ciberseguridad, definir políticas y procedimientos e identificar las amenazas y vulnerabilidades existentes. Quisiera mostrarles un vídeo a continuación que creo que les va a resultar muchísimo más atractivo de lo que yo les estoy contando y que al final no es un resumen de un ciberataque que se produce sobre un barco, una plataforma. Este vídeo fue lanzado por un servicio de ciberdefensa en el año 2016, pero creo que lo resume bastante bien. 90% of the world's trade is transported by sea. Worth billions of dollars, tens of thousands of merchant vessels are sailing the oceans at all times. Like any other major trade route, also the maritime route is exposed to unceasing dangers. We discovered a number of ship cyber attacks which have not been published so far. Lacking cybersecurity systems on board, every vessel is a potential target for hackers and terrorists using every breach possible to gain power. In March 2016, an experiment was carried out in the Mediterranean region.
a group of computer programmers managed to access and take over the control systems of a cargo vessel. The hackers controlled the vessel systems for hours. 36 hours beforehand, an innocent email containing a computer worm with a virus was sent to one of the crewmen. It penetrated the vessel's systems, then waited dormant. Hours later, the computer worm independently overtakes the radar systems and displays misleading information about other watercraft present in the area. Next was the vessel's navigation system. Displaying false grid information, the system positions the vessel miles away from its real location. The virus then spreads to the engine room, where some pumps were activated and others shut down. This could have resulted in loss of fuel, could have caused the vessel to overturn, and cost the lives of the people on board. This example demonstrates how vulnerable watercraft is and how helpless we are in the event of a cyber attack. These attacks can go unnoticed for hours before anyone suspects that something is happening, something that might culminate in a disaster. Within a decade, cyber attacks have increased by 1,000%, causing damages worth billions of dollars. In a world where terrorist organizations and criminals are constantly on the lookout for every security breach, in a world where with one click of a key, anyone, anywhere, can literally turn the world upside down. Bueno, yo creo que este vídeo resume bastante lo que quería exponer al principio, los riesgos y las amenazas a las que nos enfrentamos actualmente de la integración de todos los sistemas. Es evidente que no podemos vivir en un mundo en el que estemos aislados de todo. Los bancos siguen funcionando, seguimos confiando en que podemos sacar dinero todos los días. Por tanto, debemos implementar medidas adecuadas para que nuestros barcos y plataformas puedan disponer de medios seguros para poder seguir navegando en la mejor de las condiciones. Y quisiera finalmente hacer un pequeño resumen de las tecnologías emergentes a las que la Armada está haciendo hincapié. Empezando por la superficie de exposición, conjunto de puntos, sistemas y vectores a través de los cuales una organización o entidad es vulnerable a posibles ataques cibernéticos. Este conjunto de activos de entrada puede ser explotado, sin lugar a dudas, por ciberatacantes para comprometer la seguridad de la organización. Cuantos más medios tengamos, más medios dispongamos, etcétera, etcétera, somos muchísimo más vulnerables. Por lo tanto, la ciberseguridad en este medio tiene que ser enorme, ¿no? Se estima que aproximadamente hay unos 30.000 millones de dispositivos en todo el mundo, 5 dispositivos por persona. El Big Data, que está de moda actualmente, también llamado datos masivos, datos a gran escala, es un término que hace referencia a un conjunto de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. Es evidente que una gestión de este volumen de datos nos va a dar una cantidad de beneficios incuestionables para mejorar la toma de decisiones, feedback, conocimiento del entorno o tecnologías presentes y de futuro, como puede ser en las Fuerzas Armadas, en el que está trabajando sobre la nube de combate o gemelo digital, en el que se requiere una cantidad de explotación de datos, ¿no? Pero también tienen sus riesgos. Además de las 3 Vs que hablan del Big Data, de volumen, variedad y velocidad, la veracidad y el valor. La primera hace referencia a la fiabilidad de los datos, que ya comentaba el director anteriormente, mientras que la segunda se centra en las ventajas que supone para una empresa o una organización tener esta recopilación de datos para tomar sus decisiones estratégicas. Dado el valor de esta información, las compañías que cuentan con un sistema de Big Data deben igualmente disponer de un sistema tecnológico puntero para evitar el hackeo de estos datos por la importante pérdida que puede suponer para estas compañías toda esta serie de datos. Además del Big Data, presenta otra serie de inconvenientes, como puede ser la capacidad de computación. Necesitas disponer de los sistemas adecuados para computar todos estos datos, el almacenamiento, ya se habla de almacenamiento en zettabytes, y, por supuesto, la soberanía del dato, a ver con quién se puede compartir y con quién no. Por otro lado, el impacto de la tecnología de la inteligencia artificial, que evidentemente transforma industrias, y la ciberseguridad no es una excepción. La capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y aprender comportamientos complejos la convierte en un elemento crítico para la defensa ante sistemas de información no deseado. Sin embargo, la misma tecnología que está ayudando a luchar contra los ciberdelincuentes
está siendo utilizada por ellos mismos para ejecutar los ataques más novedosos, ¿no? Por su parte, están usando esta inteligencia para ayudar a automatizar y perfeccionar los ataques. Plataformas como HackerGPT pueden generar scripts y ataques personalizados que escanean proactivamente la infraestructura TI de una organización en busca de brechas fáciles de explotar. En cuanto al desarrollo de 5G y la próxima entrada del 6G, prometen llevar a la conectividad móvil a un nivel completamente nuevo. Por ejemplo, 6G promete velocidades de hasta un terabit, permitiendo aplicaciones de datos intensivos como hologramas en tiempo real y comunicación de máquina a máquina. Se integrarán capacidades avanzadas de inteligencia artificial para optimizar la gestión de la red y mejorar la experiencia del usuario. También promete tener una conectividad prácticamente a través de satélites o con redes de superficie completa y se diseñará para ser muchísimo más eficiente energéticamente. En cuanto a las desventajas, se lo pueden imaginar, enfrenta numerosos desafíos tecnológicos, incluyendo la creación de hardware capaz de manejar frecuencias extremadamente altas y la integración en la infraestructura de red de la inteligencia artificial, lo que complica enormemente el desarrollo. Y, por supuesto, una nube de combate está siempre expuesta al ciberataque electrónico y a entornos electromagnéticos degradados. En cuanto a la computación cuántica, decir también que es evidente el estudio y el desarrollo y la inversión que se está realizando ahora, porque nos va a permitir cálculos más rápidos, excelentes elementos como simulación, indexación de Big Data. Por ejemplo, Google está utilizando actualmente la computación cuántica para hacer las indexaciones de sus búsquedas, privacidad, porque la generación de algoritmos de criptografía que pueda desarrollar el Big Data va a permitir tener una mayor privacidad propia y, por supuesto, el trabajo con inteligencia artificial, mezclando las tecnologías, pues va a dar una capacidad de estudio, de procesar mayores volúmenes de información en menor tiempo. Y, por supuesto, y finalmente, pues va a ser capaz de aprender de mucha mejor manera, de forma automática, combinando estas dos tecnologías. Por otro lado, las dificultades que nos plantea la computación cuántica es la creación de algoritmos propios que tienen que ser para el desarrollo del cálculo que se quiere hacer a diferencia de la computación tradicional. Los medios de temperatura a los que funcionan son extremadamente bajos, con lo cual tampoco es fácil que haya un dispositivo como podemos tener en la mano móvil actualmente para que cada uno pueda disponer y disfrutar de esta tecnología y no estará disponible, evidentemente, para todos por su estado de desarrollo y los elevados costes que supone. Y, finalmente, los sistemas de navegación autónoma, que aún representan una tecnología que, desde mi punto de vista, que está bien apoyada en todas las anteriores, pero que no está suficientemente madura, aunque ya saben todos de la existencia de los vehículos autónomos. En la navegación también se están empleando buques autónomos en los que en Noruega pues están utilizando para unir distintos puertos, ¿no? Pero siguen expuestos a determinados riesgos como el jamming o el spoofing de señales de GPS. Como ejemplo, solamente mencionar uno, el White Road of Drags, que es un ejemplo que en 2013 una universidad de Texas demostró cómo un potencial atacante podía tomar control remoto de un buque a través de la manipulación de GPS. También la ECDIS, también los ICE pueden ser ciberatacados y presentan una vulnerabilidad para estos sistemas. Quisiera acabar con unas pequeñas conclusiones y unas reflexiones para ver si las comparten o no conmigo. Es imprescindible, evidentemente, disponer de una estrategia de seguridad que oriente el esfuerzo en la protección de los datos, la privacidad personal y las infraestructuras de la organización. Es imprescindible en el origen del diseño que la seguridad en el ámbito ciber sea uno de los primeros pilares. La cooperación en ciberseguridad empezó a propósito de la protección de las infraestructuras críticas y ambos sectores, público y privado, han desarrollado juntos su curva de aprendizaje, han compartido problemas y soluciones y han permitido a España exportar muy buenas prácticas en ciberseguridad a países europeos. La evolución de las técnicas de ataque, cada vez más sofisticadas por el empleo de la inteligencia artificial, hace que cada vez sea más difícil de detectar. La inteligencia artificial es, por tanto, una espada de doble filo en el ámbito de la ciberseguridad. Decir que el ciberespacio se estima que es el 90% privado y no público, por tanto, es importante mantener una monitorización de la globalización y la hiperconectividad que aumentan exponencialmente los riesgos de amenazas. Y, finalmente, que creo que es el reto más importante que tienen todas las organizaciones, la necesidad creciente de personal especializado que entienda tanto las operaciones marítimas como la ciberseguridad, un conjunto de actitudes de escasa actualidad. Las personas son más vulnerables que los sistemas y el usuario, decir que para nosotros es la primera línea de defensa. Y por mi parte es todo, Vicente.
Si quieres las preguntas, No, vamos las a hacer dejan si para el acaso final. las preguntas. Vamos a hacer si acaso las preguntas todas al final. Y entonces yo creo que... Muy bien. Enrique, haznos tu presentación. Yo te presento desde aquí para no ocupar sitio allí. Enrique Cubeiro también es capitán de navío. ¿Se oye? Actualmente en la reserva, porque está trabajando para una empresa de ingeniería pues, muy grande que se está desarrollando pues, en 40 años de una manera tremenda. Y allí es el director del área de ciberseguridad. En la parte de su vida en la Armada, pues desde el 2013 está prácticamente en los temas de seguridad de la Armada, participó pues, en comités, presidió algunos y ya finalmente, pues en el 2018, me parece que tengo aquí, pues saltaste a la empresa civil, a Génova. Después. Pasé por la DIGAM una temporada. Ah, vale. O sea, que ¿en Génova cuánto tiempo llevas? ¿En Génova cuánto? ¿No es del 18? Desde enero del año pasado. Ah, vale. Vale. Bueno, pues con esta pequeña introducción que ya por lo menos centráis las capacidades de la persona y la trayectoria, Muchas gracias, Vicente. él va a disertar sobre ciberseguridad en la cadena de suministro. Enrique. En la construcción naval. Vale. Muchas gracias, Vicente. Bueno, tengo que corregirte un poco. Yo no he estado vinculado a ciberdefensa en la Armada, sino que soy un oficial de la Armada vinculado a la ciberdefensa a través del Mando Conjunto de Ciberdefensa del que fui uno de los miembros fundadores. Bueno, es un placer para mí estar aquí, que me hayáis invitado. Me gusta mucho esta escuela y lo bien que se forma la gente, y gracias a lo cual seguramente sigo vivo después de haber navegado con olas de 12 metros oyendo oír crujir las cuadernas, y se agradece que los barcos españoles estuvieran tan bien construidos. Bueno, capitán de navío Guerrero ha hablado de que hoy en día las pymes son uno de los principales objetivos de las ciberamenazas. Y yo cuando llegué a Génova hace pues, casi 20 meses, fue a lo que dirigí el negocio. Las pymes eran claramente el cliente porque eran las más atacadas, las que menos habían gastado en ciberseguridad y las que se tenían que poner las pilas e invertir en ciberseguridad. Pero no lo han hecho, no lo han hecho, y entonces hemos tenido que buscarnos la vida por otros derroteros, y casualmente hemos conseguido mucha experiencia dentro del sector naval y a través de lo que es la seguridad de la cadena de suministro, que no hay que entender como seguridad de que el suministro llega, que eso sería aseguramiento de la cadena de suministro, sino seguridad, en concreto ciberseguridad, de la cadena de suministro a lo largo de todo ciclo de vida de un producto que acaba instalado a bordo de un barco. Bueno, pues de eso voy a hablar hoy. Esto es el esquema que voy a seguir a lo largo de la presentación. Y entramos ya en materia. ¿Qué es la cadena de suministros? Bueno, pues es el conjunto de procesos, personas y organizaciones que intervienen desde que un producto se fabrica hasta que se entrega a un cliente final. Y hay 4 elementos clave en este proceso: el fabricante y sus activos, y el cliente y sus activos. Un ciberataque a la cadena de suministro es aquel que utiliza al proveedor como vector de entrada para atacar al cliente final, que es lo que verdaderamente interesa al atacante. De esta manera, la inseguridad del proveedor se transfiere a la de la organización que lo emplea. Y nos encontramos así con que grandes organizaciones que se han gastado un dineral en ciberseguridad tienen un agujero en su seguridad que viene derivado de sus proveedores. Porque gestionar, ahora lo veremos, la cadena de suministro, gestionar la seguridad de terceros es muy complicado. ¿Cómo funciona un ciberataque a la cadena de suministro? Bueno, pues es un ataque secuencial.
En un primer paso, el ataque se dirige a un proveedor, ahora veremos de qué manera se puede hacer, y a través de ese proveedor se ataca al cliente final. Es decir, para que un ataque sea clasificado como ataque a la cadena de suministro, el proveedor y el cliente final tienen que ser objetivos secuenciales de dos ataques. ¿Por qué son tan preocupantes hoy en día? Y cuando digo hoy en día, digo desde 2020 para acá, aproximadamente. Bueno, primero porque ha habido un incremento muy preocupante, ha habido una eclosión que se produce entre el año 20 y 21, en el cual empiezan a ser muy comunes este tipo de ataques. Y además, con un altísimo grado de éxito. Muchos tienen éxito. Viene derivado de que las grandes empresas, como decía, tienen infinidad de proveedores. Pues pensemos en un gran astillero, puede tener del orden de 200 o 300 proveedores. Y la seguridad de esos proveedores es prácticamente imposible de gestionar desde el propio astillero o desde la Armada como cliente final. Son ataques, además, muy difíciles de detectar y prevenir, porque no se producen en el perímetro de nuestra organización, que es la que tenemos controlada. Además, la mayoría utiliza software de terceros, que esto lo hace todavía más complejo, ¿eh? Y hoy en día el software de terceros está en todas partes. Y está en todas partes, incluso en los sistemas que hasta hace poco eran analógicos, puramente analógicos en los barcos, como podían ser bombas, escotillas, como podían ser puertas de un hangar, como podía ser un pescante. Hoy en día todos esos elementos llevan un PLC incluido, generan datos, pues por ejemplo para un ILS, se intercomunican con un sistema integrado de control de plataforma, es decir, producen mucha información y se interconectan con otros sistemas. Y lo más preocupante de todo, se calcula que aproximadamente el 50% de estos ataques a la cadena de suministro, al menos los exitosos, han sido producidos por APTs, amenazas persistentes avanzadas, que como a mi compañera Cristina le gusta que diga, son como las Ocean's 11 de los ciberatacantes. Son los que pueden entrar en la cámara de acorazada del Casino de Las Vegas a robar, pero en el ciberespacio. Grupos APT que la mayoría están asociados a agencias de inteligencia o a unidades militares de ciberdefensa de grandes estados y que tienen enormes recursos, capacidades, con lo cual sus ataques son normalmente muy sigilosos, muy sofisticados, muy difíciles de detectar y prácticamente imposibles de atribuir. Aquí tienen las distintas técnicas que se pueden utilizar y los distintos objetivos a los que pueden ir dirigidos. A partir de aquí podemos hacer cualquiera de las combinaciones, de manera que podemos hacer una infección de malware que ataque al código de un software del proveedor, que a partir de una relación de confianza con el cliente final, pues ataca a un proceso, a un sistema crítico, a un producto. Es decir, podemos combinar las 4 filas de cualquier manera. Todos estos tipos de ataque, en todas sus combinaciones, se están dando. Una pequeña muestra de algunos ataques a la cadena de suministro, más bien ciberataques, porque ataques a la cadena de suministro hay infinidad de ellos. Pero estos son ciberataques. Por ejemplo, este es uno de los más conocidos, de los que más han trascendido a la opinión pública, que se produjo sobre la empresa californiana, productora de software, SolarWinds, y que afectó a cerca de 19.000 clientes en todo el mundo, que incluían a todas las grandes agencias del gobierno de los Estados Unidos, a la NASA, a la OTAN, es decir, clientes muy importantes, y que se atribuye a hackers norcoreanos. Un ciberataque a la compañía Asus que afectó a más de 1 millón de clientes. Un software, Centrion, que fue manipulado por hackers rusos y que infectó todos los sistemas en los que se instaló, atribuido a hackers rusos. Un gigante del comercio electrónico,
Kodekov, también afectado por un ciberataque que le llegó a través de la cadena de suministro y que además afectó a todos sus clientes. Esto es una compañía que fue un repositorio de librerías que fue adquirido por una empresa china, con lo cual se alertó a todos de la posibilidad de que fuera utilizado como vector de ataque a los clientes que las usaban. Otro, en este caso, fue los clientes de la empresa Sisense, también afectado por un ciberataque a la cadena de suministro. Un caso también de envenenamiento de la cadena de suministro que también afectaba a la compañía Ivanti, que proporcionaba servicios en la nube. Bien, hace poco nadie sabía nada de la cadena de suministro, pero las últimas semanas ha salido en todos los medios. Esto es un ataque a la cadena de suministro. No es un ciberataque a la cadena de suministro en sí mismo, porque es mucho más complejo que todo esto, pero lleva también su parte ciber. Saben de qué me estoy hablando, ¿no? Bueno, esta era la situación en el 2021, que ya era bastante preocupante, pero es que desde entonces no ha hecho más que agravarse. Básicamente hay un ataque que aprovecha software para hacer ataques a la cadena de suministro cada 2 días. El 91% de las organizaciones, en una encuesta que se hizo, creen que han sufrido algún tipo de ataque que les ha llegado a través de la cadena de suministro. Esto fue una encuesta realizada a empresas norteamericanas. Y vamos a ver un caso particular, el que decía yo que era el caso más conocido, que es el de SolarWinds. ¿Cómo se produjo? Bueno, pues aquí en el gráfico, esto es una explicación muy burda, muy básica para que me entrara la diapositiva, pero para que entiendan cómo se produce. Los atacantes consiguieron acceder a los repositorios de software donde estaba el software, un software de gestión de sistemas IT, Orion, que producía la empresa SolarWinds. Modificaron el código del programa y a través de una de las actualizaciones se distribuyó a sus miles de clientes en el mundo. Lo que hacía era que al instalarse la actualización, el malware se instalaba en el sistema en el que se instalaba este software, abría una puerta trasera y permitía a los atacantes tomar el control en remoto del sistema infectado. Esto explicado de una manera, pues, para todos los públicos. Pues esto, como dije, afectó a la NASA, afectó a la Agencia del Tesoro, a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a infinidad de grandes organizaciones. ¿Qué tiene que ver todo esto o cómo afecta especialmente a la cadena de suministro en el ámbito naval? Bueno, yo siempre, en mis conferencias que hablo sobre ciberseguridad en buques, siempre digo que un buque es probablemente la entidad más complicada de ciberdefender que existe en el mundo, con el permiso quizá de los hospitales, que reúnen algunas de las mismas características y naturaleza que tienen los barcos. Bueno, el primero de los problemas es que nos encontramos con una de las cadenas de suministro logísticas más largas que existe. Puede haber 5 o 6 pasos para que un producto acabe, o un sistema acabe integrándose en un barco. Porque hoy en día los astilleros no producen equipos. Los astilleros hoy en día integran un montón de cosas en un casco. Y el segundo problema, cada uno de esos equipos o sistemas les viene de un proveedor diferente. Y en el caso de un barco mercante podemos hablar de 60, 100 proveedores, pero en el de un buque de guerra podemos estar hablando perfectamente de 200 proveedores diferentes. Es decir, nos encontramos con una de las cadenas de suministro más largas y más anchas que puedan existir en la industria. Problema que nos encontramos hoy en día en los barcos.
como siempre digo también, las carabelas del Cobrón eran ciberinvulnerables, pero hoy en día esta es una de las principales vulnerabilidades de los barcos. La cantidad de interconexiones que existen entre los sistemas a bordo, que hacen que desde un sistema se pueda acceder a otro. Y si A está interconectado con B y B con C, A está con C. Otro de los graves problemas con los que nos encontramos, la convergencia entre tecnologías de operación y tecnologías de la información. La ciberseguridad en las tecnologías de la información está muy madura, lleva ya décadas trabajándose, pero las tecnologías de operación, de las de OT, es un melón que se acaba de abrir y que todavía se está tratando con muchos problemas. Uno de los problemas que hay es que, como pueden ver en la diapositiva, tienen naturalezas completamente diferentes, cuando no opuestas, en lo que tiene que ver con requisitos de operación, de disponibilidad, de confidencialidad, de sistemas operativos. No tienen nada que ver, incluso de seguridad. Nada que ver uno con otro, lo cual requiere una aproximación que englobe a las dos, lo cual es bastante complicado. Y, por supuesto, tenemos que entender que en esas APTs, en esas Ocean's 11 de las amenazas, esos grupos que se denominan Bear, Kitten, Panda, que son los nombres que se les atribuyen a las APT según su origen chino, Panda, Bear ruso, Kitten iraní o norcoreano, tenemos que entender que un barco de guerra es un objetivo de primera categoría para estos grupos y desde que el primer día estarán interesados en obtener información sobre ellos, bien con fines de robo de información, de ciberespionaje o de sabotaje. ¿Y cómo se puede producir un sabotaje hoy en día? A través de esos equipos que va a instalar el barco, a través de la cadena de suministro, a través de ese equipo secundario, pero que está conectado con un equipo crítico y principal de bordo. Esto es un ejemplo que me he inventado, que según estaba hablando el capitán de navío Guerrero, se me ha ocurrido otro mucho mejor, con lo cual lo cambiaré para el siguiente. Pero aquí básicamente, quien conozca Stuxnet es algo parecido simplificado. Lo que se hace es insertar un código malicioso en un PLC y consigue engañar al sistema que lo controla, que a su vez es el que controla las revoluciones de giro de una turbina, haciendo que gire mucho más rápido de lo necesario, con lo cual se incrementa la velocidad del barco. Ese incremento se produce en un momento en el que el barco navega por un choke point y se produce la colisión. Bueno, me podría inventar otro, u otro, por ejemplo, uno que se encontró información sobre que los iraníes estaban intentando, que era intentar hacer zozobrar un barco ciberatacando su sistema de control de agua de lastre. Bueno, pues como esto podemos pensar infinidad de posibilidades. Por supuesto, están todo lo que tiene que ver con sistemas de navegación, sistemas IT, cartografía digital, pero yo me estoy yendo a lo que son provisión de esos equipamientos de a bordo. Bueno, esto es por si hay escépticos en la sala, tengo preparada esta diapositiva. Yo les digo, bueno, yo no sé si soy experto, porque yo creo que las 10.000 horas ya las digo, pero poco más. Porque yo en el 2013 acabé en el mando de ciberdefensa, pero mi conocimiento previo sobre la materia era bastante escaso. Hemos visto cosas mucho más complicadas que esto que yo he presentado. Estamos viendo ciberataques que si fuera un guión de una película diría a todo el mundo, vaya patraña. Que esta gente es capaz de todo y cuando tienen interés, motivación y tiempo, son capaces de cualquier cosa. Bueno, hasta ahora la seguridad en los barcos estaba tratada, sobre todo la ciberseguridad, estaba tratada de una manera bastante secundaria. Todo se había enfocado mucho al safety, pero muy poco al security, y al cybersecurity menos. Es decir, hoy en día un barco podía no salir a navegar porque le faltaba la acreditación de que la eslinga de la grúa había pasado la certificación no sé cuándo. Pero sin embargo, si se detectaba una vulnerabilidad crítica que afectaba al software de la plataforma de propulsión, el barco salía a navegar sin ningún problema, ¿no? Bueno, esto ha cambiado a raíz de todos los ciberataques que ha sufrido el ámbito marítimo, sobre todo a partir de 2018, con el ciberataque a Maersk, que marca pues, un antes y un después. Y otro antes y un después
lo marca esto, ¿eh? Que luego Jaime nos va a hablar de este asunto porque es el que verdaderamente sabe como sociedad de clasificación, pero la Ajax, la Sociedad Internacional de Sociedades de Clasificación, que reúne a todas las sociedades de clasificación principales del mundo, Bureau Veritas, DNV, Lloyds, etcétera, acaba de implantar, no sé si la palabra, implantar, bueno, de poner en vigor dos requisitos unificados, el UR-E26 y el UR-27, que obligan a los armadores y a los constructores y a los proveedores de equipos. El primero tiene que ver con la ciberresiliencia del barco como un conjunto y el segundo al equipamiento a bordo. Y esto, la verdad, es que ha pillado bastante con la guardia baja a muchos fabricantes de equipamiento de buques, que están descubriendo que sus productos se les exigen que sean ciberseguros, que produzcan logs de auditorías, que interconecten con buses que sean capaces de cifrar la información, temas de los que no saben absolutamente nada o muy poco porque se han enfocado sobre todo siempre a la funcionalidad y a la safety. Bueno, y por supuesto, esto no aplica a los buques, no aplica a los buques de guerra, pero hay que entender que a los buques de guerra tiene que aplicar esto y más, que tenemos que ser todavía mucho más exigentes porque el barco incorpora sistemas de armas, sistemas de combate y son mucho más sofisticados que un barco mercante. Bueno, a partir de aquí tenemos una serie de hechos, que es que cuanto mejor protegidas están las empresas, más probable es que utilicen los atacantes su cadena de suministro para atacarlas, porque será su eslabón débil. Ojo, cuando pongo requisitos para un producto, no pida demasiado porque a lo mejor no existe ningún requisito así, ningún equipo que cumpla esos requisitos en el mundo. Pero hay que intentar llegar a lo más alto. Por supuesto, un producto auxiliar seguro es más caro que uno que no lo es. Hay que estar dispuestos a pagar la diferencia. Y hay que asumir que la ciberseguridad de la cadena de suministro requiere personal experto y dedicado y que no es una tarea accesoria de alguien que yo me invento sobre la marcha. Hace falta contratar a personal especializado en esto. Por lo tanto, para un astillero o para una armada, la gestión de la ciberseguridad de su cadena de suministro tiene que ser una prioridad prioritaria, si se puede decir. Es muy importante una definición equilibrada de los requisitos de ciberseguridad. Y cuando hablo de requisitos de ciberseguridad, hablo de la empresa proveedora como empresa, del proceso de producción del producto y de su instalación a bordo. De todo eso tenemos que pensar de ciberseguridad. Para un proveedor de sistemas navales, que aquí hay algunos, el contar con productos certificados en ciberseguridad es fundamental, es una ventaja competitiva hoy en día, tremenda, a partir de los requisitos unificados que se van a exigir. Y luego, por supuesto, lo que decía antes, hay que pensar que esto no es gratis y que requiere recursos específicos y especializados. Sobre esto algunas ideas. Vamos a ver primero lo que es un proyecto. A lo largo del ciclo de vida de un buque, que empieza con su fase de definición hasta la retirada de servicio, su exposición a las ciberamenazas van variando. No es lo mismo las ciberamenazas cuando el barco tenemos solo los planos que cuando el barco está navegando. Entonces, hay que ir acomodando las medidas de seguridad a esa realidad. Es muy importante definir bien unos requisitos básicos de ciberseguridad para el producto, que luego se irán perfeccionando. Hay que entender siempre qué hay que proteger. No todo debe ser igual protegido, pero hay cosas que deben ser muy bien protegidas. Y entender las interdependencias. Porque si resulta que yo no defiendo o no protejo el sistema de climatización de un equipo crítico y ese sistema es atacado, al final el equipo crítico cae también, ¿no? Muy importante la amenaza interna. Siempre hay amenaza interna. La seguridad de la cadena de suministro del astillero y la del proveedor forman parte una de otra. Es muy importante hacer entender a los proveedores por qué la ciberseguridad es tan importante para el cliente final, que puede ser la Armada, o para el astillero, que es el que lo contrata.
Y luego lo que decía antes, hay varias dimensiones de la ciberseguridad. La corporativa, la del proyecto, la del producto y la del proceso de fabricación. Requisitos equilibrados. No pidamos imposibles, pero tampoco nos quedemos cortos. Tratemos de llegar a lo más alto. Y luego no exijamos lo mismo. No exijamos ciberseguridad al que hace la cafetera del comandante, pero sí exijámoslos a determinados equipos críticos y a los que conectan con esos equipos críticos. No puede ser los requisitos los mismos para el SICP, para el Sistema Integrado de Control de Plataforma, que para una grúa. Y por lo tanto, tampoco puede ser las mismas exigencias para el fabricante que para de uno que de otro. Y sobre el producto en sí, bueno, pues algunas sugerencias. Para la parte corporativa es importante que pongamos como requisitos que la empresa suministradora tendrá que cumplir pues, con el Cyber Essentials del Reino Unido, si es el Reino Unido el que contrata, con el Esquema Nacional de Seguridad nivel medio o nivel alto, según el sistema que se suministre, con la ISO 27001, que son certificaciones de ciberseguridad o de seguridad de la información. Es importante la seguridad del proyecto. Nosotros tenemos ahí información confidencial, planos, análisis de riesgos, vulnerabilidades, esquemas de equipos, información que es muy suculenta por un ciberatacante y que se puede manipular. Es importante controlar al personal que trabaja en el proyecto, exigir HPS. Es importante incluir a la empresa dentro de lo que es el sistema de gestión de incidentes, que obligarlos a notificar incidentes que pueden afectar al producto final, olvidarles que exista la posibilidad de auditarles y, por último, pues seguridad del proceso de producción del producto final. Es decir, desarrollo seguro, seguridad del diseño, seguridad física de todo lo que rodea al producto, almacenes, talleres, laboratorios, gestión de la seguridad de la cadena de suministro, lo que hemos hablado, y todo lo que tiene que ver con pruebas y ensayos que nos permitan verificar que ese producto es ciberseguro. Relativo a software, pues un poco parecido, desarrollo seguro, auditorías de código, sistemas críticos y sistemas interconectados a ellos, pues todo eso, interconexiones, protocolos, tecnologías, confianza cero, análisis de riesgos. Esta diapositiva tiene la intención de apabullar, para que vean la cantidad de cosas. A mí me enseñaron en el curso esta mayor que había que usar no más de 20 palabras y tamaño 20, pero esta tiene el objetivo de poner muchas cosas. Por supuesto, todo lo que he dicho no solo es aplicable a barcos de guerra, es aplicable a aviones de combate, a barcos no de guerra, a carros de combate, a cualquier cosa, a satélites. Y esta ya sí que tiene intención de apabullar, porque es la diapositiva comercial. Es en la que intento explicarles qué puede hacer una empresa especializada en ciberseguridad de la cadena de suministro como es Genova, que lleva trabajando pues, aproximadamente un año en un proyecto muy demandante en este aspecto. Y esto es en todo lo que podríamos apoyar pues, a la Armada, a un astillero o a un fabricante de un producto que tiene que cumplir los requisitos de la UR E27 porque ese producto va a ser instalado a bordo y que tiene que ver pues, desde la seguridad del proyecto, de los sistemas que van a trabajar en ese proyecto, la información que puede ser clasificada o no, lo que tiene que ver con toda la definición de requisitos de ciberseguridad de buques relativo a arquitecturas, a configuraciones, interconexiones, a tecnologías, todo lo que tiene que ver con sistemas ITOT y luego todo lo que tiene que ver con seguridad de la cadena de suministro, que también, como pueden ver, es bastante complejo y suculento. Y bueno, en la parte derecha está nuestra guía de ciberseguridad, que la hemos editado hace poco y que aquí hay un código QR a través del cual se puede descargar. Que, bueno, hay miles de guías de ciberseguridad de barcos últimamente, pero esta creemos que tiene un valor diferencial, que es que la puede entender cualquiera. La entiende mi abuela, mi abuela no, ya la pobre. Y además contempla la ciberseguridad a lo largo de todo el ciclo de vida de un barco, por lo que he dicho antes, ¿no? Que no es lo mismo durante la fase de definición que operación o retira del servicio. Y esto es todo, nada más. Si luego tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de contarla.
Gracias, Enrique. Bueno, muy interesante. Incluso demasiado detallada para nosotros. Vamos a dar el paso a Jaime Corvo, ingeniero naval en esta casa. Ha trabajado, me voy a centrar un poco en el Bureau Veritas porque es donde ha trabajado más tiempo, aunque ha pasado por otra sociedad de clasificación incluso, pero desde hace tiempo está en el Bureau Veritas. En el Bureau Veritas yo me lo he encontrado en diversas posiciones. Me lo he encontrado incluso de inspector, me lo he encontrado probando planos y ahora nos lo encontramos ya de director del Departamento Marítimo de Ingeniería del Departamento Marítimo y de OFS. También debo decir, aunque no enumero mucho más, lo dejo un poco así en buena pluma, Jaime ha participado en bastantes congresos internacionales y ha presentado ponencias a esos congresos. Eso ya da un poco una idea de la calidad del conferenciante, porque no todos somos capaces de mandar un paper, como se dice ahora, a un congreso internacional. Bueno, Jaime, no creo que necesite mucho más. Ánimo. Ponte bien el este cerca de la boca, porque yo creo que hay mucha diferencia si lo tienes bien enfocado o si no lo tienes bien enfocado. Muy bien. Yo creo que me oís bien. Yo creo que más que de sobra. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por contar conmigo para estas conferencias. Yo normalmente suelo empezar diciendo traigo una mala noticia, pero yo creo que es que la mala noticia ya os la han dado. Yo lo que voy a intentar contar un poquito es parte de la posible solución. Lo que nosotros o la sociedad de clasificación dentro de Ajax hemos implantado, o se ha publicado y es de obligado cumplimiento. Aparte de eso, pues esto no va. Un ratón, no. Disculpadme. Ahora sí. ¿Podéis bajar o incluso te tapa cosas o Sí, no? sí, ya está, ya está. Vale. Ya está. Bueno, disculpadme por el pequeño inconveniente. La ponencia se ha dividido en tres partes: ciberseguridad, Smartship e inteligencia artificial. Inteligencia artificial está englobado en los otros dos, he intentado meterlo dentro de ellos, y nos vamos a centrar en la parte de ciberseguridad y Smart Shipping. Estamos igual. Si no, lo paso así. Si no, lo paso así, ya está. Pero si no, vamos a tardar mucho. Vale. En la parte de ciberseguridad, os voy a contar primero la parte de evolución de la reglamentación, la parte que se aplica a buques en servicio, es decir, a buques existentes, luego las dos nuevas reglamentaciones, UR E26 y E27, que son las dos que están ya aplicables desde julio de este año. Primero comentaré muy brevemente, porque creo que ya se ha expuesto en todos los lados, una pequeña introducción sobre el tema. La gran mayoría se estima que entre un 80 y un 90% de las brechas de información son debidas a errores humanos. Es muy importante para nosotros recalcar que el 43% de las empresas han sufrido un ciberataque en el último año. El 31% ha sufrido no solo el ciberataque, sino que ha tenido una brecha de información, lo cual cae a un 3% cuando esas empresas han tenido una auditoría cyber y la han pasado. Es decir, el hecho de tener la auditoría y pasarlo implica una reducción tremenda
en el riesgo que representa y que puede tener una zona de confort, de protección mucho más amplia. Lo que nosotros pretendemos proteger en una primera instancia es toda la parte del OT y la parte de IT correspondiente que está ligada temporal o permanentemente al OT. Las reglamentaciones, ¿cómo han evolucionado? Bueno, en el año 19 se publicó la nota reglamentaria 659 de Bureau Veritas, en la cual ya se hablaba de las notaciones específicas para buques en servicio, para nuevas construcciones, etc. En el año 2020 se publicó una recomendación de Ajax para nuevas construcciones y para equipo, pero ya fue en el año 2021 cuando se publicó una resolución de IMO, la 428, que era obligatoria y que era obligatoria para los buques en servicio, es decir, para los buques que ya estaban operando en lo referente a ciberseguridad. A mitad de año del 2022 se publicaron la UR E26 y E27. Os lo explico muy rápidamente lo que significa, porque lo de la UR, la UI, la UR es simplemente Unified Requirement. Requirement es porque es de obligatorio cumplimiento. Cuando es UI es Unified Interpretation, cuando es... Bueno, y luego una vez que ya tienes eso, va en las diferentes disciplinas. Si es S es Strength y en este caso es E, que es Electricity. Entonces es URE, que es Requerimiento Unificado de Electricidad. El 26 y el 27, que era para nuevas construcciones y para equipos de nuevas construcciones. Se tiene que mantener durante la vida en servicio. Se dio una fase de preparación que era hasta el año 2024, hasta enero. Luego se ha pospuesto hasta mitad de año. Eso quiere decir que entró en vigor el 1 de julio de este año y que todos los barcos de nueva construcción ya tienen que cumplirlo. Para buques en servicio, bueno, estamos hablando de la resolución, como os comentaba, de IMO, la MSC 428, en la cual ya se indica que tenemos que tener un sistema de gestión de las ciberamenazas a bordo y establecido para los buques que están operando, que incluye análisis de riesgos, que incluye las respuestas a los riesgos, etcétera. Todo esto ya se tiene muy en cuenta, no solo por los inspectores de las banderas, evidentemente lo hacen cumplir y están muy al tanto de todo ello, sino ya se está teniendo en cuenta por el Port State Control y por los vetting de los fletadores. Ya se están teniendo muy en cuenta, lo cual desde este punto de vista presionan mucho más todavía no solo la bandera, sino el vetting, digamos, los contratos que pueden firmar a partir de este momento. Para esto tenemos una notación de clase que se llama CyberManage, es decir, está gestionado desde el punto de vista cibernético. Se tienen que tener en cuenta una aprobación, una verificación de la documentación que se tiene, luego tienen que hacer a bordo una visita de un día, que es para las inspecciones, y luego opcionalmente, aunque se vea fatal aquí, se tiene un sistema que se llama Chart, he puesto la foto aquí, pero bueno, es un sistema que es como un cubo, sí, y tiene un USB, algo parecido. Entonces, lo enchufas y hace una cosa que para mí es prácticamente magia, que lo que hace es un análisis de vulnerabilidades de la red. Os cuento un caso rápidamente, porque a mí me lo contaban hace tiempo. Claro, es que nosotros llegamos, es opcional para el armador, que era un armador de cruceros, nos lo pidió. Nosotros llegamos y tenemos que elegir los sitios donde lo tenemos que poner, claro. Entonces llegamos y vamos por ahí poniendo, pues lo vamos a poner aquí o lo vamos a poner allí. Le dijeron al capitán, ¿y los televisores estos? Dice, no, es el armador, los trae, los han puesto, los estaban poniendo en ese momento, y dice, es el armador que los trae porque es que son específicos, que los quiere el armador, de un tamaño determinado, tal. Ya se miraron uno al otro y dice, aquí. Conectaron el USB y en 5 minutos, a lo mejor estoy exagerando, pero a lo mejor eran 7, tomaron control de la propulsión. Bueno, pues esto es lo que estamos hablando.
Esto es lo que estamos hablando y lo que estamos protegiendo, este tipo de situaciones. Bueno, con el chart normalmente se hace el análisis de vulnerabilidades, pero como en este caso también se puede hacer un penetration test a requerimiento del armador. Y ya pasamos a la parte de nuevas construcciones. La parte de nuevas construcciones, por supuesto, lo del chart se puede hacer una vez que está el barco completamente terminado, pero sí comentar el UR26, digamos, aplica al barco, el UR27 se aplica a los equipos que se instalan en el barco. Tienen que ser uniformemente implementadas a partir del 1 de julio del 2024, como ya he comentado. Afecta a los sistemas de OT y a los sistemas de IT que están integrados, lo he dicho antes, parcialmente integrados o temporalmente integrados en los sistemas de OT. Se aplica a los buques de pasaje, a todos los buques de pasaje. Se aplica a los buques de carga de más de 500 GTs. Se aplica a los buques de alta velocidad de más de 500 GTs. Se aplica a los modus de más de 500 GTs. Sabéis que 500 GTs es la aplicación del SOLAS. Entonces, está muy ligado porque esto va con el SOLAS, el requerimiento. No se aplica ni a los buques de guerra, ni transporte de tropas, ni a cargueros pequeños, ni a pesqueros, ni se aplica a unidades que están permanentemente situadas, etcétera, etcétera. Es decir, es una guía para ellos. No es obligatorio su cumplimiento, sino que es una guía. La UR26, sabéis que hay muchos estándares. Uno de los estándares, se sigue el de Vinco y el del NIST, y están basados en 5 targets o cinco etapas progresivas que se tiene que hacer en la respuesta al ciberataque, el proceso del ciberataque, que es la identificación, la protección. Para eso tenemos un sistema que veis aquí a la derecha, de zonas, las que están segregadas, los conductos que tienes que tener entre uno y ellos, las protecciones, etcétera. La detección del ataque, la respuesta al ataque y la recuperación después del ataque. Las dos notaciones, antes estaba hablando de una notación para los buques en servicio, ahora estoy hablando de notaciones específicas para las nuevas construcciones, para los barcos que están en los astilleros cuando se van a construir. Son las notaciones Cyber Resilient y Cyber Secure. Cyber Resilient es estrictamente el cumplimiento de la UR26, estrictamente. Cyber Secure es un paso más, un paso bastante gordo más, que se aplica normalmente, que incluye lo de la UR26 más requerimientos adicionales. ¿Quién la pide? ¿Quién nos la está pidiendo? Pues normalmente buques hiperconectados, nos están pidiendo buques militares, nos están pidiendo para desarrollo de buques autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, viene en una nota reglamentaria, no es que tengamos papeles por ahí sueltos. Respecto a la UR27, la fecha de entrada en vigor es la misma que la UR26. Es más, la UR26 tiene que tener un ciberinventario. Y ese ciberinventario tiene que ser de equipos que cumplan con la UR27. Es decir, si tú no cumples, no lo puedes instalar a bordo. Porque, como digo, es de obligado cumplimiento desde el 1 de julio. Y si no lo tienes, no lo pones. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Bueno, pues esto está basado en la IEC 62443, que es, digamos, de hace bastante tiempo. Todos pensábamos que, bueno, que el gran salto era la UR26, que era la que tenía más implicaciones para el astillero, integrador, etcétera, y que la UR27 pues era, bueno, pues simplemente a lo mejor una evolución de lo que se había pedido o de lo que tenían que cumplir. Lo que se ha visto es que hay muchos fabricantes y algunos muy grandes que no la cumplen, que no la tenían implementada, con lo cual, bueno, pues tendrá que haber un poco de flexibilidad en los primeros meses para la situación de estos equipos en los barcos, ya veremos. Las responsabilidades, como he dicho antes, implican a todos, no es problema de uno, es problema de todo el proyecto, tanto del fabricante como del integrador, como del armador, que tiene que mantener a lo largo del tiempo toda la documentación en regla. ¿Qué es lo que pasa con la AI y la ciberseguridad? Creo que ya se ha hablado, pero bueno, aquí estamos hablando de muchas cosas como todo el aprendizaje automático, sistemas expertos, redes neuronales, artificiales. Se usa principalmente en el tema de la ciberseguridad, se puede utilizar para la detección, caracterización de accidentes, mitigar vulnerabilidades, etcétera. Pero es lo que siempre, o lo que estamos viendo normalmente,
todas las cosas tienen las dos caras de la moneda y lo que es bueno para unas cosas es malo en el otro sentido porque también van a favorecer la creación de esos ciberataques. Entre otras cosas, pues además ahora mismo no sabemos exactamente cuando tenemos una inteligencia artificial y toma una decisión, qué es lo que ha hecho que se decida por esa decisión. Sabemos las reglas que tiene, sabemos todos los parámetros de entrada, etcétera, pero no lo tenemos del todo claro, con lo cual es muy complicado llegar ahí. Vamos a llegar a la segunda parte, que es la de buques inteligentes. Vamos, que es casi buques inteligentes casi precisan de la ciberseguridad. ¿Por qué lo digo? Bueno, ahora vamos a verlo. Cuando estamos hablando de buques inteligentes, estamos hablando de transformar una serie de datos en una serie de acciones en una toma de decisión. Un ejemplo sería este, del weather routing. Tú tienes una serie de datos, que son el barco, la condición de carga, etcétera. Tienes un output, que es el estimated time of arrival, las revoluciones, el consumo de fuel, etcétera, etcétera. Bueno, y a partir de ahí vas a poder proceder a una optimización. ¿Qué es lo que pretendemos? No pretendemos simplemente sensorizar por nada. Pretendemos con ello obtener un beneficio que podamos ejecutar, una optimización. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que ahora mismo no hay, igual que en otros sectores, podemos decir que hay un claro ganador o un par de empresas que son las ganadoras. En el tema del SaaS no es así. Nosotros hay muchísimas empresas en muchísimos sectores que producen una serie de servicios en distintos aspectos que son necesarios o que son buenos para el barco y que no tenemos un claro ganador, como estaba diciendo. ¿Qué sería esto el SmartShip? Como he dicho antes, transformar los datos en un beneficio. Bueno, pues vamos a tener los datos de la compañía, los datos del barco, datos de otras plataformas, de otros servicios, por ejemplo, de Light, de Weather Routing, etcétera. Vamos a integrar todos esos datos en un mismo sitio, vamos a procesarlos y ahí tiene una parte importante o puede ser una ayuda importante a la inteligencia artificial, el machine learning, los modelos que hagamos. Tendremos que contextualizarlo para dárselo esa información a la empresa, al capitán, a quien corresponda, y tomar esas decisiones en tiempo real. La inteligencia artificial en este sentido, ¿en qué nos puede ayudar? Pues en mantenimiento predictivo de equipos, de estructura, de maquinaria principal, auxiliares, etcétera, en eficiencia operacional. He puesto el ejemplo del weather routing, pero tenemos de corrección de trimado, etcétera, etcétera. Soporte a la navegación, contra colisión, autonavegación. Luego hablaremos un poco de buques autónomos, bueno, y otros distintos. ¿Por qué está metida la sociedad de clasificación o por qué se debe involucrar? Se debe involucrar desde un principio. Nosotros estamos participando en muchos proyectos en los cuales hay barcos con estas características y tenemos varias opciones. Digamos, primero, trabajar en una cosa que se llama IPs, que es lo que se llama Approval in Principle, que es cuando tienes una idea, un concepto, y es lo que nosotros estamos verificando. Estamos viendo que no hay ninguna pared con la que se vaya a chocar que sea evidente y ese proyecto se puede desarrollar. También tenemos desarrollos industriales y desarrollos Joint Development Projects para hacer un desarrollo de un objetivo con universidades, etcétera. Aquí he puesto unas cuantos con los que estamos trabajando, son muchos más, como podréis comprender, pero bueno, estos son de proyectos que se han desarrollado y que se pueden hacer públicos. Entonces, pues aquí he puesto unos cuantos. ¿Cuáles son los componentes de un sistema inteligente en el barco? Bueno, pues son la infraestructura, el software y los modelos usados. ¿Cuál es nuestra visión sobre los Smart Ships? Bueno, pues entonces tenemos 4 niveles. Tenemos el nivel básico, que es el de buques basados en ordenadores.
¿cómo deciros? Son aquellos buques en los cuales tenemos un sistema particular, por ejemplo, un calculador de carga, que es específico del barco y que no tiene ninguna integración con nuestra central, etcétera. Es información en el barco y que se queda en el barco, con lo cual no tenemos esa correlación. Luego, cuando tenemos buques conectados, lo que pasa es que no se ve nada. Pues se llama Connected Ships y Augmented Ships. Connected Ships y Augmented Ships son buques que están conectados ya con tierra. Mandamos comunicaciones, tendrán que ser seguras, eso es otra historia, con tierra. Y en función de si podemos simplemente recibir esa información o actuar sobre esa información, tienen esa categorización. Y como último nivel ya son los buques que llamamos buques autónomos, que en este caso no son tanto autónomos, son autónomos y remotamente operados. Los remotamente operados están dentro de esta categorización. ¿Cómo los llamamos? Bueno, pues como pueden ser de muchos tipos, pueden ser casco, por ejemplo, si tenemos un calculador de carga, pues casco 1. Pero es que además tenemos otro sistema que es de eficiencia energética 2, porque hacemos las medidas, sacamos los índices, los mandamos a tierra y desde tierra nos hacen una modificación. Bueno, pues entonces todos esos niveles los vamos a poner dentro de las notaciones. Y vamos a terminar con lo último. Lo último para cerrar el círculo, porque los buques autónomos, al final, uno de sus parámetros fundamentales es que tienen que ser ciberseguros. No sé con quién lo comentaba yo el otro día. Digo, ahora mismo estamos hablando de barquitos pequeños o barquitos con rutas muy trazadas y con muy poca modificación. Es decir, no vamos a cruzar el Atlántico. Vamos a cruzar un canal, vamos a hacer un transbordador, vamos a ir, bueno, pues por rutas más convencionales en las cuales no, que tampoco quiero decir mucho más, pero que esa toma de decisiones a día de hoy tenga que ser muy básica. ¿En qué se basa el buque autónomo? ¿Cómo lo podríamos categorizar? Porque si ves la nota de IMO, la nota del código MAS, que es el del código de buques autónomos de superficie, bueno, vienen unas notaciones, una clasificación que es difícil, por lo menos para mí, y soy de una sociedad de clasificación, o sea, las siglas las tengo en el ADN ya, pero entiendo que es complicado. Entonces, para entenderlo más fácilmente es quién adquiere la información. Son las 4 preguntas. ¿Quién adquiere la información? ¿Quién analiza la información? ¿Quién toma la decisión en vista a esa información? ¿Y quién ejecuta esa recomendación o esa acción que ha tomado el anterior? Cuando las 4 son computador, 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 ese es un buque autónomo. Buque autónomo todavía estamos muy lejos de la 4ª decisión de quién ejecuta la acción. Llegar al tema de un ordenador la ejecuta sin ninguna supervisión humana, de momento estamos un paso por detrás. Os sigo diciendo que cuando dejen meter un metanero en Ferrol sin tripulación, pues empezamos a hablar de otra cosa. Pero de momento vamos a ver lo que hacemos y lo que se puede hacer. Que tampoco hay que aspirar al máximo, pero de momento hay que saber dónde está. Para ello tenemos un reglamento específico, que es la NR 681. NR, igual que os he dicho antes de Ajax, NR es nota reglamentaria en Bureau Veritas. Se ha participado en muchos proyectos. Nosotros estamos participando en proyectos, el más conocido que sea el Autoship o Novimar. También estamos participando en el X-Blue, en el CO, etcétera. Hay muchos proyectos que sabéis que son proyectos de desarrollo en los cuales no se puede hacer ninguna publicidad hasta que se acaba. Pero bueno, estamos en muchos más proyectos. Sigo diciendo, los USV son de menos de 500 GTs. Lo que estamos metiendo es reglamentos para menos de 500 GTs. Vamos a estar hablando de 30, 35 metros, así. ¿Vale? Cuando estamos hablando de más, tenemos que pasar a una aprobación en principio. Ya vamos con el concepto. ¿Vale? No se puede aplicar esto.
El código en cuanto a la reglamentación, bueno, pues hay reglamentación de INSA, reglamentación de AIER, reglamentación de ISO y ahora mismo la que, digamos, cobra más fuerza porque todo el mundo la tiene que cumplir es la de IMO. La de IMO está el código más que va a ser completado en el 2025, va a ser de implementación voluntaria hasta el 2028 y en el 2028 será obligatoria. Las fechas son un poco así porque ya se han retrasado un poco, pero bueno, yo os digo las originales. Cualquier otra información que necesitéis de buques autónomos, de buques inteligentes, de ciberseguridad, podéis visitar la web de Bureau Veritas que ha comentado Vicente o contactar conmigo que os facilitaré cualquier información. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ahora aplaudimos a los tres. Muchísimas gracias a los tres. Podemos abrir un turno de preguntas, más o menos 4 preguntas, por ejemplo. El que quiera preguntar, por favor, que se levante, que hable claro y alto y que diga a qué ponente refiere su pregunta. Porque hay algunas preguntas que pueden ser un poco, que pueden aplicar a varios. Especifica quién. Muchas gracias. El curso de Estado Mayor, además de Arial 20 y demás 6 líneas de texto, una cosa que había que hacer en las presentaciones era siempre poner una foto al principio de la caída del muro de Berlín, de las Torres Gemelas, o sea, puntos de inflexión, o sea, eventos que han cambiado el tema estratégico. Hace unos días, lo estamos viendo hoy, incluso ayer, hemos visto que un Estado, Israel, se ha metido en la cadena de suministro de una organización oponente, de Hezbollah, y ha manipulado pues, miles de dispositivos y, bueno, no voy a contar las noticias que todo el mundo ha visto, pero quiero decir que la cadena de suministro, la trazabilidad de los componentes se ha puesto en cuestión. Es quizá muy pronto para evaluar este evento como un hecho, un paradigma estratégico, pero a lo mejor yo estoy seguro que se evaluará. Es decir, estamos en un mundo globalizado en que los suministradores, en el caso de un barco de la Armada, pues es Navantia, que a su vez es subcontrata o integra sistemas de Indra y Telefónica, que a su vez integran sistemas de pues, toda la cadena de suministro que hablas, que llega un momento que perdemos la trazabilidad de los componentes que llegan, que no tenemos ni idea si son chinos, coreanos o de dónde llegan. Y no sabemos, en el caso de Israel tenían explosivos, pero es que un micrófono que no sabemos que está puede estar perfectamente. Una tele, ayer hablaba, ponía ejemplo de una ¿qué empresa era? Yastel, me parece que es que regala una tele Xiaomi si te das de alta en su contrato. Es decir, no sabemos qué componentes integramos en el producto final, en nuestro caso la Armada, un barco, pero puede ser cualquier otra cosa. ¿Estamos en un cambio de paradigma que nos lleve a poner puertas a la globalización que estamos o la eficiencia que perderíamos en eso, o el coste, vamos, la evaluación de costes hace imposible poner esa trazabilidad a la cadena de suministro? ¿Qué va a pasar? ¿Ves algún cambio a corto plazo, al medio plazo? Yo creo que esto es un tema que está empezando a preocupar mucho y que las cosas van a tener que cambiar. Que los fabricantes, que los armadores, que los astilleros van a tener que asumir que esto implica un sobrecoste, que el tener un proveedor de confianza implica pagar más, que los productos tendrán que estar certificados en su mayor parte, que habrá que exigir por contrato temas de seguridad por diseño, seguridad en la fabricación, seguridad en laboratorios, procesos de almacenamiento, transporte, medidas anti-tampering a través de todo el ciclo logístico. Todo esto va a tener que ir aplicándose. ¿Qué ocurre? Que luego chocas con la realidad. Entonces, cuando los costes se disparan o cuando pasan cosas como, por ejemplo, el Chipagedón, ¿no? Cuando pasó el Chipagedón hace 2 años,
te daba igual quién fabricara el chip, pero lo que querías era el chip. Y ahí daba igual si lo fabricaba un taller en Indonesia, en la selva, o venía de una fábrica tal. Tú lo que querías era el componente y tal. Y se rebajaron completamente los estándares de seguridad porque tenías un montón de clientes esperándote y te podían incluso exigir multas y penalizaciones, ¿no? Entonces hay que buscar un compromiso entre lo razonable. Yo siempre digo lo mismo. Seguridad en tu casa, ¿no? Pues depende de lo que tengas. Si es una persona normal, pues tendrás la televisión, las joyas de tu mujer y poco más. A lo mejor con nosotros la pistola y poco más, ¿no? Y ya si tienes dinero, hay que poner más medidas de seguridad. Y si tienes un Goya en el salón, más, ¿no? Hay un simple hecho que es cerrar la puerta de casa, te incrementa tu seguridad un montón, ¿eh? Muchísimo, incrementa cerrar la puerta de casa, porque si no cierras la puerta de casa, hasta la vecina te roba, ¿eh? Pero eso, entonces, el poner una serie de medidas pequeñas que incrementen la seguridad sumadas, suben un escalón que ya reduces mucho el número de atacantes. ¿Qué ocurre? Que aquí, en el caso de los barcos de guerra, cuando estamos hablando de APTs, tenemos que estar preparados para lo peor. Entonces, otra de las opciones es asumir desde el principio que el producto puede estar, como dicen los de ciberseguridad, puede estar trufado, ¿eh? Y entonces tienes que poner las herramientas y mecanismos para que esa malfunción del equipo sea detectada a tiempo y no produzca daños en cascada o otras anomalías, ¿eh? O sea, vigilar el comportamiento de ese sistema o sea que al final es una componente de estrategias para llegar a sumar un todo, ¿no? Y si te contesto. ¿Alguien? ¿Alguien más? Bueno, pues ya habiendo acabado la conferencia, podemos subir al primer piso, al aula 10, y ahí hay unos aperitivos ciberseguridades La cadena de suministro de mercado. que podemos disfrutar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Yo necesito